Hay otro micro aquí, ¿eh? Hay un momento que me he emocionado y he hablado sin mascarilla aquí. Hola. Hello. A mí no me vaya a poner a criticar aquí como te has puesto a criticar el TVO de Sí, porque Francia. aquí como no estaba el franchute, no Eso, estaba ¿qué plan Cidru. es? Aquí la gente ha venido a que Yo vengo aquí a canear. Yo soy una es persona plan, no es honesta. plan, no es el objetivo. El objetivo es contar las virtudes de las cosas. La hemos hablado también. Hombre, aquí No. el Cidru ha salido caneado. Claro, que no estaba, que no está que delante. si el TVO Vamos a ver. esto, Aquí que si lo otro. faltaba Cidru. Como no estaba, pues se habla mal. Y además No es me francés. parece bien, hombre. También hay que ser un poco alegre. También es verdad. Bueno, pues tú ya estás aquí hablando mal de mí, con lo cual están las cartas echadas sobre la mesa. Venga, yo lo haré. Preséntame, querido. Bueno, a Munuera, José Os Luis. conozco a la mayoría, pero me gusta escuchar a Enrique hablando cosas bonitas. Es que, bueno, con José Luis esto ya es como la relación esa de vecinos de toda la vida. Creo que conocéis todos los que estáis aquí seguramente buena parte de su obra, de su trayectoria, y así que no me voy a extender. Vamos a hablar de Bartleby, que es el Bartleby. Bueno, lo primero, dinos, ¿cómo se pronuncia correctamente? No lo sé, porque es una obra literaria. Entonces, esto en la cabeza de cada uno suena de una manera. Es como las voces de los personajes. Pues entonces, en Nupi, ¿cómo suena? cada uno lo diremos de una manera. Bartleby. Pues Bartleby, de Melville. Bartleby es una novelita de Melville, que sabéis que Melville es el autor de Moby Dick, que es la obra por la que se le conoce universalmente. Pero escribió otras cosas, porque la vida es muy larga y aunque Moby Dick es una novela impresionante, muy potente, pues le dio tiempo a escribir otras cosas. Entre otras, esta novelita. Bartleby, el escriba o el escribiente, que bueno, a mí me resulta incluso, si queréis, me ha resultado más interesante que la propia Moby Dick, por estar más condensada. Es que es todo lo contrario Moby Dick. Si Moby Dick es la expansión desmesurada, Bartleby es la hay también el concentración. tono metafísico, el tono un poco lurdo, ¿no? Grave, que tiene Moby Dick. No hay el componente aventurero de Moby Dick, pero sí hay esa especie de drama metafísico que también se plantea en Moby Dick entre la ballena y como representación del diablo o de una divinidad atroz, y Acab con su obsesión por cazarla, o el propio narrador que queda fascinado por esa misma obsesión. Se puede trasladar también un poco a narrador de Bartleby. Brevemente, Bartleby es la historia de un copista, un estudio de copista en el New York de mitad del siglo XIX, que recibe un nuevo trabajador, un nuevo escribiente para ayudarle en la faena. Y este chico, el joven al que recibe, por cierto, estáis proyectando las imágenes, ¿no? Bueno, al principio están ahí. ¿Sí? Vale. Empieza trabajando excelentemente, hace su labor de copia de los textos jurídicos que tienen que copiar magníficamente, es como una especie de fotocopiadora humana y lo hace brillantemente, hasta el momento en el que decide que prefiere no continuar haciéndolo, que prefiere no continuar haciendo nada de lo que se le propone. Y esto al narrador lo deja descolocado completamente. El narrador se queda, por una parte, fascinado y por perplejo sin duda, y por otra enfadado. No sabe exactamente cómo tomarse, ¿no? a este individuo jovencito que simplemente no obedece las órdenes. Prefiere no hacerlo. Prefiere no hacerlo. Es una forma de no hacer las cosas como en positivo, ¿no? Prefiero no hacerlo. Hostia, macho, pues vale. Sí, si no le puedes decir nada, coño, es que te lo... Evita el conflicto, ¿no? De esa manera... Claro, pero al mismo tiempo él se pone en una posición, él marca su posición. Bueno, es lo que es la resistencia pasiva, en definitiva, ¿no? El hecho de no hacer un acto no tiene por qué no generar una consecuencia. Y si esa negación del acto tiene sentido y es coherente, como sucede más quizá en la adaptación que en la novela, ese no hacer nada acaba produciendo un cambio en la realidad de ese personaje. En su entorno.
Te iba a preguntar, ¿cómo surge, de dónde te viene la iniciativa? ¿Cómo surge? Porque yo lo estaba comentando antes con Joaquín, tenemos visiones diferentes, ¿no? Yo leí el cuentecito, no me acuerdo cuándo, hace un montón de tiempo, y a mí esa negativa del preferiría no hacerlo, a mí me marcó, porque yo siempre he hecho todo lo que me han dicho. O sea, yo para mí nunca me he planteado que si tienes que hacer algo, puedes no hacerlo. Entonces yo he sido siempre muy bien mandado, muy bien mandado, Sí, muy bien sí, mandado, sí, muy bien mandado. Entonces, claro, a mí aquello me marcaba porque decía, bueno, lo mismo, se puede no hacer algo. Pero luego en la realidad te das cuenta de que Bueno, no, salvo que te convierta en un vale. Entonces, hasta cierto punto. O sea, creo que el cuestionamiento de la novela que nos hace a nosotros como lectores es precisamente ese. Hasta qué punto estamos actuando como máquinas, como simples servidores del status quo sin criterio, y hasta qué punto podemos nosotros intervenir y hasta qué punto podemos nosotros alterar. Sí, simplemente el plantearte el no hacerlo. El mero hecho de plantarte ya es un acto, ya está sí, haciendo algo. O sea, Bartleby prefiere no hacer, pero está haciendo algo. Está actuando, no actuando. Y bueno, esto surge, yo realmente no había leído la novela de Melville, me la mandó mi editor, Yves, que es también editor, el editor de la etapa Cidru de Francis, y me dijo, mira, esta es la novela de la que hablamos. Yo me leí la novela y digo, mira, Yves, te has debido equivocar. Porque esto no... Me han mandado a mí este drama filosófico que yo, francamente, o sea, te lo agradezco, me parece muy bien, pero yo estoy convencido de que te has equivocado al mandárselo. No, te lo mandé a ti porque hablé de ellos y pienso que realmente tú podrías hacer una adaptación interesante de este texto. Bueno, yo soy un dibujante más bien tendente al histrionismo, a la caricatura, a la exageración, a lo lúdico. Y esta historia tan cerrada que transcurre en un espacio... Transcurre prácticamente en una habitación toda la historia. Y en la mente del narrador, que es el Jesús Lenz, que está haciendo lo que le dicen continuamente hasta que de repente dice, joder, es que se puede no hacer, no lo sabía. Pues no parecía que fuera precisamente el tipo de historia que a priori un editor me pudiera proponer. Pero yo ahí lo conozco desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años ya, él me conoce también y confío mucho en su olfato. Un tío que tiene y lo ha demostrado sobradamente a lo largo de su carrera como editor, descubriendo grandísimos talentos, entre otros el de Francis, y aportando muchas cosas y teniendo muchas ideas muy sorprendentes y muy novedosas dentro del mundo de la edición, ¿no? Ha vigorizado mucho el mercado franco-belga con sus cosas. De hecho, fue uno de los primeros en introducir el manga y una subeditorial suya, Kana, es una de las más importantes editoras de manga en Europa. En fin, que yo dije, bueno, si Yves confía, si a él le parece que yo puedo hacer una adaptación más o menos interesante, por algo será. Así que le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que por fin encontré cuál era mi ángulo, cuál era mi forma de enfocar el texto. Y es verdad que me fue intoxicando de alguna manera la historia de Melville. Cuanto más la leía, más relaciones encontraba con lo que nos rodea, con el mundo de hoy, con lo que me rodea a mí individualmente. Y más me iba yo también, digamos, convenciendo, ¿no? de que había que hacerlo. A mí lo que más me interesa de este trabajo es esa tarea de adaptación al universo visual, ¿no? A tu universo visual, a tu... Sí, era muy complicado. Era muy complicado. Es que yo recuerdo eso cuando nos lo comentaste al grupo de amigos que iba a hacer esto. Bueno, esto es lo menos munueresco que aparentemente había, ¿no? Es lo menos tebeístico que te puedes imaginar, porque es una historia, eso que transcurre en un despacho con 4 personajes, 5 como mucho, en la que no hay acción. De hecho, la clave de la historia es la falta de acción total. Y claro, a mí aquello me parecía que trasladarlo de la novela, donde sí que es verdad que en una novela, por el propio carácter de la narrativa novelística, sí que puede detenerte en el monólogo interior y demás, pero en el cómic no. En el cómic no puedes llenar páginas y páginas de texto, tienes que mostrar visualmente lo que está pasando. Entonces yo tenía que encontrar una forma
visual y metafórica de transmitir lo que le estaba pasando a ese personaje y al narrador en la historia, lo cual tuvo su miga. Hay una imagen muy potente que está en la novela, que es la imagen del muro, la pared de ladrillo frente a la que este Bartleby pasa los días no haciendo nada más que mirar ese muro de ladrillo. Bueno, es una historia de Wall Street. Wall Street es la calle del muro, traducido literalmente. Y bueno, esa idea de que pasara en Wall Street... Y digamos, fue el hilo del que tú empezaste a tirar, ¿no? Exacto. Para construir ese... Y a partir de ahí empecé a construir ese Nueva York por el que va deambulando el narrador, en donde se va encontrando con una serie de personajes que tienen una cualidad temática, es decir, cada uno de ellos representa uno de los temas posibles a los que se enfrenta Melville al escribir la novela, y sobre todo ese Nueva York que acaba configurándose como una metáfora visual, como una imagen de la propia soledad y el propio aislamiento en el que la sociedad con sus mecanismos de presión acaban sometiendo a este personaje, a este Bartleby. Entonces, claro, eso ya era un componente visual, eso ya era un elemento muy potente del que tirar. Sí, yo creo que esa es la primera gran decisión que me parece un gran acierto, que es sacar la historia en gran parte, o en buena parte de las páginas, sacarla de ese entorno tan cerrado, llevarla al universo de... Construir, además, un Nueva York que bastante... Esto es lo que los guionistas de televisión llaman el walk and talk. Quiere decir andar y charlar. Hay series de televisión como El ala oeste de la Casa Blanca o Newsroom, estas series que son de Aaron Sorkin, que es un guionista excelente, en la que los personajes no hacen más que hablar y hablar y hablar, y hablan de problemas éticos, de problemas políticos y tal, durante todo el metraje del capítulo. Eso, claro, si lo filmas tal y como estamos nosotros aquí ahora mismo filmándolo, pues es un coñazo que no hay quien se lo trague. Y lo que hacen es que los personajes van andando, no van a ningún sitio. No es que vayan a un sitio concretamente, no. Simplemente van moviéndose y la cámara va detrás de ellos, va enseñando un poco el universo en el que esos personajes están y hace que todo ese diálogo y todo ese discurso sea, digamos, visualmente tenga algún interés, ¿no? Y que eso, bueno, es un poco el recurso que utilicé yo. Sí, además te sirve para lucirte gráficamente en el buen sentido, es decir... Sí, no era el objetivo tanto el lucimiento no, evidentemente, como verdaderamente encontrar... yo creo que un TVO... hacerlo atractivo visualmente, por lo menos, ¿no? Pero no es solo una cuestión de atractivo, es también una cuestión de narrativa. En el sentido de que un TVO, para mí, la parte literaria del TVO no son solo las palabras, son también los dibujos. El dibujo tiene un componente narrativo, el dibujo está contando la historia, está narrándola y está transmitiéndola de una forma plástica, de una forma visual, de una forma epidérmica, de una forma visceral que no puede casi describirse con palabras, pero sin embargo la está narrando. La está narrando tanto o más que las propias palabras. Y para mí era muy importante encontrar esa forma de narrar, que cómo podía yo narrar lo que estaba sucediendo. Y esa fue la solución que encontré. Ese paseo por Nueva York, un Nueva York que va pasando por distintas épocas del año, que digamos podía representar metafóricamente esta historia y narrarla también. Al mismo tiempo, al sacar al personaje de ese espacio cerrado que es el despacho y trasladarlo a la calle, con un montón de personajes, el relato también, que en el caso de Melville es casi un relato psicológico, se convierte por ese abrir el foco en un relato sociológico. Ya empieza a hacerte un cuestionamiento sociológico. Sí, tú introduces temas que puede que estén implícitos en la obra de Melville, pero tú lo llevas a primer plano, ¿no? Exacto. Hay que elegir siempre como narrador, es un poco lo que comentaba Francis respecto a cuando él decide contar la historia en Andalucía y enseñar exactamente la gente que conoce y tal. Tienes que encontrar un ángulo, tienes que encontrar cuál es tu punto de vista y cuál es tu voz respecto al texto que estás contando, ¿no? Y bueno, el texto de Melville se ha prestado y se seguirá prestando a infinidad de interpretaciones de todo tipo.
religiosa, filosófica, ideológica, de lucha de clases, en fin, cantidad de interpretaciones, yo tenía que elegir la mía. Y puesto que estaba sacando el relato fuera del despacho y lo estaba convirtiendo entonces en una reflexión más sobre una realidad sociológica, yo preferí verlo desde el punto de vista de la desobediencia civil, que concretamente con Melville me parecía coherente porque es contemporáneo a Melville Thoreau, Henry Thoreau, que es el tipo que escribió La desobediencia civil, y bueno, era una línea de pensamiento que se estaba formando en aquel momento en Estados Unidos, en la mitad del siglo XIX. En aquel momento Estados Unidos era un espacio muy efervescente, no era todavía la gran potencia mundial que hoy en día. Se estaba formando, se estaba preparando, todavía no había sucedido la guerra de secesión entre ellos mismos, pero sí que es verdad que ideológicamente, intelectualmente y desde el punto de vista de la cultura era un territorio virgen también, que estaba tratando de encontrarse a sí mismo y de separarse de la vieja Europa y de sus vicios y las maldades de la vieja Europa, ¿no? Y en ese contexto aparecen una serie no solo de literatos, sino también de filósofos, de pensadores, que empiezan a pensar de otra manera diferente. Entre ellos, Thoreau, que escribe La desobediencia civil, se va al campo, se aísla en el campo perdido durante 2 o 3 años y de allí saca este texto donde se planta las bases de lo que después serían movimientos políticos que hemos visto puestos en práctica, por ejemplo, por Martin Luther King o por Gandhi, o alguno diría que incluso recientemente, pues aquí mismo en España, ¿no? De alguna manera. Y ahí tú no, porque tú lo introduces como personaje, además al principio de la narración, con lo cual tú ahí no haces ni trampa ni cartón. Tú desde el principio, yo quiero jugar esta baza y te lo voy a contar lector porque te lo voy a presentar aquí incluso antes que al resto de personajes, ¿no? Correcto. Sí, con lo cual ahí tú no te guardas luego, digamos, el as debajo de la manga para al final de la narración ponerlo, sino que tú eres muy transparente y muy honesto. Es que te veo, hay distintos tipos de historias, de género, digamos, ¿no? En un sentido amplio. Está el western y el thriller y no sé qué, pero en un sentido todavía más amplio están las historias digamos, que cuentan un plot, que cuentan una historia, que cuentan una narración que cuentan algo que sucede, una anécdota, un argumento. Las historias que cuentan un personaje o varios personajes o muchos personajes, las historias que cuentan un espacio y qué sucede en ese espacio, ¿no? Puede ser, no sé, una ciudad, puede ser una oficina, puede ser... En fin. Y finalmente, a mi juicio más complejas, son las historias que cuentan un tema, que hablan de un tema, que no se centran tanto en ninguno de los otros aspectos, aunque puedan aparecer también, sino que se centran sobre todo en la cualidad temática de lo que estás contando. Y Bartleby, a mí me parecía, desde luego, que la novela es una novela temática y mi interpretación también es una interpretación que trata de afrontar coger ese personaje como vector para poner en conflicto temático pues muchas cuestiones, ¿no? Y principalmente la de la desobediencia civil. Sí. Otra decisión que me parece muy, muy inteligente a la hora de hacer la adaptación y utilizando... Lo está haciendo bien, Enrique, porque ahora no me está puteando. No, a ti no te puedo putear, porque no eres francés. Claro. Si estuviera aquí Cidru, Si pues seguramente... no me habría dejado hablar. Además, como no está tu guionista, en este caso eres tú, Exacto, pues no puedo hablar mal de nadie. No, digo que me parecía una decisión también muy inteligente el alter ego que utilizas del narrador, ese personaje oscuro que al final adquiere como otra, sí, lo habréis visto quizás en otra las imágenes, dimensión. un personaje que viste de negro y tal. Que te sirve muy bien como alternativa, ¿no? para plantear el diálogo entre uno y otro. Exacto. Temáticamente, este personaje él representa el status quo, el orden, lo que se consensúa como lo que hay que hacer, ¿no? Y en mi guión aparecía como el diablo.
¿vale? Yo lo llamaba El Diablo, que es una interpretación, por cierto, que hace magníficamente Ale Romero en el posfacio, ¿no? Sí, la idea era encontrar esos personajes que pusieran al narrador frente a sus propias contradicciones y que lo hicieran plantearse cuestiones, ¿no? Claro, porque aquí el protagonista realmente es el narrador. Totalmente. Más que Bartleby, que no deja de ser un enigma, ¿no? Es como, exacto. Es como el MacGuffin de la historia, es decir, ¿qué Sí. puñeta es Bartleby? Que al final no... Efectivamente, el protagonista es el narrador en el sentido de que es el hombre común, el hombre como todos nosotros, que se encuentra de repente enfrentado a este misterio insondable para él, que es la figura de Bartleby. Sí, que su mundo es un mundo perfectamente ordenado, donde todo funciona, donde todo tiene sentido, y de pronto esta pieza... Y de hecho, en mi lectura, Bartleby modifica a este personaje. ¿Vale? También muy interesante. Esa es la clave. Ahí te iba yo a preguntar, yo no sé si hay alguna adaptación de Bartleby a algún otro medio que no sea el cuento de Melville. Sí, hay obras de teatro, se presta muy bien para el teatro, por la propia naturaleza de espacio cerrado de la historia. Y algún telefilm, alguna película, alguna adaptación para televisión, creo. Para televisión hay una o dos que yo haya descubierto, no sé si habrá más. Y sí que hay una película de los años 70 francesa, muy extraña, francamente rara. O sea, si el texto ya es raro, la adaptación ya es para echarla de comer aparte. Yo te lo decía porque me resulta muy, muy curioso que mientras que el diablo, digamos, si es un personaje tuyo, en el sentido de los que hemos leído tus tebeos, lo identificas perfectamente, mete el contrapunto un poco cómico de los dos compañeros de Bartleby, ¿no? Que son los dos proletarios que serían puesto lo de, pero ¿por qué se niega, no? Entonces esos dos son muy divertidos, le pone ahí ese punto irónico y sardónico. Y también pues tienen sus narices prominentes, son muy, muy visuales. Y sin embargo ha hecho un Bartleby que es casi un ser no binario, casi no te voy a decir un robot, ¿no? Pero una inteligencia artificial, un personaje totalmente diferente, ¿no? Y que a mí me inquieta. A mí es un personaje que me resulta de lo más inquietante y llamativo. Entonces, ¿cómo has hecho cómo has construido ese personaje? Pues los otros sí son más identificables tuyos, ¿no? Pero este lo has tenido que crear y que imaginarlo por completo. Concretamente era la piedra angular de la adaptación, era la representación visual de Bartleby. Tanto para los que no hayan leído la novela como para los que la han leído. Especialmente para los que la han leído, porque quien lee la novela se representa el personaje como a él le parece, y tal y como está descrito en el libro, normalmente... sí, una descripción muy, muy somera, tampoco... Es somera, pero sí ya te dice que... Es inquietante. Te dice que es un tío así, bueno, pues te lo puedes imaginar como alguien así un poco casi mustio y... Sí, desgarbado. Sí. Y yo necesitaba que el personaje despertara algún interés en el lector, visualmente. Que no fuera repulsivo, que no fuera desagradable, que fuera un personaje que te interesara, ¿no? Y que expresara que le están pasando cosas pese al hecho de que prácticamente no se mueve a lo largo del tebeo. Con lo cual, bueno, pues hice unos ojos muy grandes y unas cejas muy grandes que sí me permitían expresar bastante. Tiene ese componente andrógino, deliberadamente, porque una de las lecturas del texto una de las lecturas más habituales sobre el texto de Melville es el componente probablemente homosexual de la relación que pudiera haber entre el narrador y Bartleby, ¿no? Como un atractivo oculto, ¿no? Exacto. Entonces sí me interesaba para introducir ese elemento que el personaje fuera, pues eso, casi un andrógino, ¿no? De hecho, es mi personaje andrógino. Me vale lo mismo para una chica que para un chico. Puede ser andrógino. Pero era muy complicado. Era muy complicado. Yo la adaptación realmente empecé a hacerla sin saber si iba a llevarla a buen puerto y si iba a ser capaz de... me parecía que, bueno, con alguna solvencia podría hacerlo, pero no sabía si iba a ser capaz de hacerlo con independencia del texto. Es decir, si yo iba a ser capaz de aportar algo digamos, al edificio de Bartleby.
o si me iba a limitar simplemente a copiar y pegar frases de Melville. No, yo creo que tú has hecho una lectura, como dice Jesús, muy clara desde el principio, ¿no? Como las cartas están claras, es decir, esto es una lectura mucho más política, más sociológica, porque el texto de Melville no deja de ser una historia casi de misterio, más que de misterio, es una temática, pero nada se explica. Digamos que es casi la historia de una obsesión, que es la obsesión de este narrador por una cosa extraña que se le mezcla en su vida, que le aparece y que le cambia por completo los esquemas, ¿no? En el caso de la historia, y es la tradición más grande que yo he hecho respecto al texto de Melville, que como os podéis imaginar he leído infinidad de veces a lo largo de todo el proceso, en su traducción francesa, en el texto original inglés, en la traducción de Borges al castellano. Uno de los elementos que yo he cambiado más conscientemente es que al final sí parece que Melville trata de encontrar una justificación al comportamiento de Bartleby, ¿no? Porque se supone que estuvo trabajando en una oficina de cartas perdidas o de cartas muertas o algo así. Son las cartas que se dirigen a aquellos que han muerto y por lo tanto quedan en una especie de limbo. Todo muy divertido. Y a mí no me parecía innecesario intentar darle una explicación cartesiana al personaje. Me parecía que era mucho más atractivo si el personaje permanecía en el misterio de no saber exactamente por qué actuaba de esa manera, ni de dónde. Es que no sabemos nada de Bartleby, no sabemos ni de dónde viene, ni sabemos cómo acaba, pero ya está. Y a mí eso me parece más fascinante. A mí me fastidia mucho esa tendencia que tenemos en las narraciones ahora mismo, en general, a tener una explicación de todo, a buscar la explicación de todo. A mí me fascinan las narraciones donde hay elementos que no están explicados. Bueno, Porco Rosso, pues resulta que es un aviador que tiene fisonomía de cerdo. Es una historia de aventuras maravillosa que os recomiendo que veáis si no la habéis visto, de Hayao Miyazaki. En ningún momento se explica por qué ese individuo tiene la cara de cerdo o no la tiene de cerdo. Ahí hay una especie de ensoñación. Una maldición extraña, pero no se dice en ningún momento. Y tanto mejor. Sí. A fuerza de racionalizar, hemos perdido la capacidad de aceptar lo misterioso, lo maravilloso. Y eso es algo que en la literatura ha estado siempre y que a mí me encanta. Sí, además yo creo que es la esencia de este relato de Melville y posiblemente la fastidia un poco con ese final que pretende, bueno, dar una... A mí me lo parecía. Sí, a mí también. A mí... Así que, Germán, te cambia al final. Y luego otra decisión, perdona Jesús, que tú, otra pequeña traición que haces sobre el texto de Melville. Sí. En el texto, esa famosa frase de preferiría no hacerlo, sí, va cambiando. Él va introduciendo, y tú lo haces muy bien en ese sentido de que sí, esa frase se mantiene, ¿no? Y es como el Sanedrín de este, porque en el texto de Melville sí hay momentos en los que Bartleby habla de otra manera, sí, hay dejando ese tono, pero tienes razón, sí. Y me ha parecido también muy inteligente por tu parte, ¿no? No solo que habla de otra manera, sino que es más expansivo, habla más cosas. Sí, dice más cosas, no dice solo esa frase. Y yo me he mantenido firme con el preferiría no hacerlo y ahí me he quedado. Pues sí, bueno, son decisiones que toma y que es importante mantener también, y es difícil, mantenerte cerrado. La parte puramente estética. Hemos hablado de Nueva York. Claro, cuando pensamos un TVO y Nueva York, pues nos imaginamos, digamos, un poco la imagen que estamos acostumbrados a percibir a través del cine, ¿no? Sí. Las luces, el movimiento, la ciudad que nunca duerme o el género negro. Tal. En este caso, tu opción estética también es muy arriesgada, porque, y además es importante, lo comentaba el otro día en la entrevista con José Enrique Cabrero, ¿no? El tema de la importancia del color, que no te distraiga, que no te saque de la historia, que yo te voy a pasear por Nueva York, te voy a sacar fuera y demás, pero no quiero distraerte con colorines, con cosas. Bueno, pues otra de las decisiones que me tuve que plantear era el de la ubicación histórica del relato. Es decir, en qué periodo histórico transcurre esta historia para poder dibujarla. Como bien decía Francis, antes tienes que conocer el periodo para poder representarlo. Y mi decisión fue la contraria a la que habría tomado Francis. Esto no transcurre en un periodo histórico concreto, es un Nueva York
fantasmeado, un Nueva York imaginario, un Nueva York casi de cuento de hadas, un terrible cuento de hadas, pero tiene ese componente como si los edificios fueran grandes castillos que aparecen entre la bruma. Mi intención era más crear un espacio reconocible para el lector, un espacio que el lector pudiera entender como un espacio contemporáneo, un espacio donde realmente todavía vivimos nosotros, pero que al mismo tiempo perteneciera a ese momento mítico del érase una vez, ¿no? Es decir, estoy contando una historia que es una historia que transcurre entonces, pero que transcurre también ahora. Entonces, Nueva York, el Nueva York que yo he dibujado es un Nueva York que no es el Nueva York de mitad del siglo XIX, no es el Nueva York de principios del siglo XX, no es Nueva York. Es algo que parece Nueva York, que el lector interpreta como Nueva York, que yo digo que es Nueva York y que si aceptas que es Nueva York desde la primera página, pues te lo vas a pasar bien, vamos, vas a disfrutar del TVO como está mandado, pero no es en ningún caso un Nueva York documental. Un Nueva York platónico, del mundo de las ideas, casi. Totalmente, sí, es un Nueva York ficcional, bueno, pues se llama, es Nueva York como podría haber sido Londres o París o Madrid o Barcelona. Sí, pero es muy importante el papel de la ciudad, de ese Nueva York ficticio, como entorno, ¿no? Y como vector narrativo también, y es muy importante también el componente nostálgico que tiene las imágenes a través del color, a través de la propia vestimenta de los personajes y demás, de manera que el lector está, o debería, o espero que esté transitando entre ese... Me está contando una historia del pasado o me está contando una historia del presente, que no haya una certeza. Y te sirve también para contar el paso del tiempo, ¿no? Porque hay un cambio en estaciones, hay llueve, nieva... Es muy importante para mí eso porque una de las cosas más fáciles de transmitir con imágenes es precisamente las estaciones. Todos hemos experimentado el calor del verano, el frío del invierno, la nieve, la lluvia, y todos esos elementos ayudan a digamos, conferir una carnalidad muy reconocible a las imágenes. Aparte de que también van ritmando el relato, ¿no? Está dividido por actos, de una forma discreta, digamos, y cada acto corresponde a un momento a una estación del año. Como tenemos 5 o 7 minutos para terminar, no sé si queréis preguntar algo, que antes a Francis no le hemos dado tiempo ni le hemos dado lugar a preguntar. Sí. Por si alguien quiere comentar algo, decir lo que sea. ¿Tú has levantado la mano, Francis? Habla. Defienda a Cidru. A ver. Te ha costado mucho trabajo. ¿Te lo has pasado bien? Quiero decir, ¿tenía ganas de terminarlo? ¿Preferirías no haberlo hecho? No, me lo he pasado muy bien. A ver, yo me lo paso bien haciendo TVOs, pero lo mejor de un TVO, cuando mejor se lo pasa a uno, no es cuando lo está haciendo, es cuando ya lo ha hecho. Es decir, cuando dice, hostia, lo he terminado, qué bien, me ha quedado bonito. Eso es lo que da verdadera satisfacción. Mientras tanto, tú lo sabes perfectamente, se sufre como un condenado allí tú solo en tu casa dibujando. Pero bueno, el periodo en el que ambienté la historia me gusta esa estética y sí, me lo he pasado bastante bien, razonablemente bien. Creo que te he leído en alguna entrevista o en algún sitio que cuando salió el libro en Francia estábamos en pleno confinamiento, sí, y que mucha gente lo recibió casi como una metáfora del confinamiento, ¿no? Sí, pero eso no es intencionado, evidentemente. Ni es intencionado ni es mérito mío en absoluto. Bueno, son los alias, las circunstancias. Cada TVO, cada obra artística, digamos, aparece en un momento y en un contexto concreto y es también hija de ese contexto y de ese momento en el que aparece. Y este en concreto pues ha aparecido en plena pandemia, en un momento en el que la gente estaba encerrada en su casa y yo creo que se han podido preguntar también, se han sentido identificados, ¿no?
con el tema de Barleby, sí. No, es curioso, es lo que tienen las grandes obras, ¿no? Que al final cada uno ve en ella lo que bueno, cada uno proyecta, que es lo que tiene Bartleby. Yo creo que podemos proyectar en él cualquier es lo que interpretación. Decía Humberto Eco, ¿no? Un libro es, por definición, una máquina de generar interpretaciones. Y una obra abierta, además, es un libro que no deja de generar interpretaciones, que no deja de comunicarse con otros libros, que vive en un espacio intertextual, etc. Bueno, el libro de Melville, por supuesto, va a seguir generando interpretaciones, va a seguir moviendo la conciencia de muchos lectores. Es Melville, está maravillosamente bien escrito, merece la pena que lo leáis si no lo conocéis, después de haber leído mi adaptación, por favor. Y bueno, para mí ha sido un placer hacerlo. ¿Qué otras adaptaciones estás trabajando? Que sabemos que hay algún... Bueno, justo ahora estoy haciendo una adaptación del cuento de Navidad de Dickens, que no tiene nada que ver con Melville, por supuesto, es mucho más ligero el tono. Es una historia que a mí me gusta muchísimo, siempre me ha transmitido algo que todavía no sé lo que es exactamente. Yo soy ateo, por lo tanto no es el sentimiento religioso lo que me mueve de esa historia. No sé exactamente lo que es y tampoco sé exactamente qué voy a hacer con la adaptación. Estoy haciéndola, descubriéndola ahora. El elemento quizá más novedoso, diferente de la adaptación que yo estoy haciendo es que Scrooge, el personaje principal, en mi versión es un personaje femenino, no es un hombre con la nariz aguileña y feísimo y... una mujer atractiva y... Bueno, atractiva no sé si es la palabra, es una mujer poderosa y que, bueno, que no le gusta la Navidad y le gusta mucho el dinero. Entonces, bueno, es que el hecho de que sea una mujer cambiará el relato, no lo cambiará, no lo sé. Sí, pero una manera de tirar los dados hacia otro sitio y ver lo que sale. Y ver lo que pasa, y sobre todo me interesa ver qué pasa cuando lo lea la gente. Es decir, es que esto va a generar... Porque mi idea es que no debería generar ningún tipo de sorpresa, como ver un Hamlet representado por una actriz en vez de por un actor o por un actor de color. Son cosas que deberíamos asumir como normales, pero no sé hasta qué punto es así. Sí, puede que haya quien lo vea como una traición o como un... bueno. No tengo ni idea. Sí. No sé. ¿En este caso fue también encargo o fue elegiste tú el tema? Y bueno, eso es, en el capítulo de adaptaciones donde estoy, sí. Bueno, seguro a finales del año que viene. Seguro que será otro gustazo. Hay nieve, eso seguro. Bueno, pues como hemos dicho, estamos ya ahí, just on time, en el momento justo. Perfecto. Yo, este TVO está recién salido, vamos, lleva, no sé, 10 días, 15 días puede hacer, ¿no? Yo antes lo estábamos comentando con la gente del club de lectura, que los TVOs cuando son buenos te piden leerlo una vez, otra vez, vas descubriendo un montón de cosas nuevas y diferentes. Yo en este caso, estos dos TVOs solo he leído una vez y me ha parecido... Claro, no, pero me ha parecido... No ha dado tiempo, claro, si es que están recién salidos de imprenta, como el que dicen. Entonces, lo bonito es ahora que después de haber escuchado vuestras dos charlas, pues va a ser otra lectura nueva, enriquecedora y diferente. Enhorabuena, yo lo he disfrutado los dos un montón. Volverme a reencontrar con Bartleby después de tanto tiempo, cuando ahora ya creo que a mis 50 años de edad sí empiezo a cuestionarme que hay cosas que no hay que hacer. La verdad es que esto me mete un chute ahí de convencimiento. Enhorabuena, muchísimas gracias. Como hemos dicho, allí están los TVOs. Te queda un ratito si hay que firmar y demás. Con mucho gusto. Aprovechar que tenéis aquí. Aprovechar que es un lujo tener esa oportunidad. Enrique, 1.000.000 de gracias, que siempre está ahí al pie del cañón. Y ya está. Tengo la ocasión de meterme con un francés y ya la he está. aprovechado. Ahí a caña. Vamos a darle un aplauso, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora un mini alto que aprovechemos para comprar el libro, para comentar alguna cosita, para beber otra cervecita y en un chispo estamos aquí de nuevo con Pepo. Gracias.